Dios le bendiga, amados. Me da gran gozo estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Rafael Bonifacio Jiménez y estamos ubicados en la calle María Luisa Serra, número 47, en Mahón. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que lean conmigo en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la manera siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dios añada bendición a su palabra y quiero compartir con ustedes bajo el tema exhortación a la humildad. El apóstol Pablo es la persona quien escribe esta carta. Y se cree que esta carta fue escrita desde una de las cárceles de Roma, donde realmente el apóstol San Pablo se encontraba encarcelado en su momento. Y esta carta fue escrita aproximadamente en los años 61 después de Cristo. Esta iglesia de Filipo fue una iglesia que fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol San Pablo da a entender el tipo de creyente que fueron estos creyentes, que fueron ellos. Esta iglesia fue una iglesia ejemplar en su momento, una iglesia digna de imitar, una iglesia que Pablo da a entender que no mereció censura. Mire que Pablo censuró a los Gálatas, a los Corintios, porque se dieron razones allí para censurarle. Sin embargo, a los hermanos de Filipo, Pablo en esta carta no les censura, sino les exhorta. Y exhortación no es más que advertir, una advertencia. Es incitar a alguien a hacer algo o dejar de hacerlo. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces Pablo da a entender que estos creyentes pues merecían mejor ser incentivados a seguir haciendo las cosas buenas que hasta el momento le estaban haciendo. Para que tengamos una idea de quiénes en realidad eran estos creyentes, Pablo en el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que si Pablo, cuando se acordaba de estos creyentes, daba gracias a Dios. Y en el versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Para que tengamos una idea de que en realidad eran buenos creyentes. Eran creyentes ejemplares, dignos de imitar. Y no tan solo eso, amados. Mire, la iglesia de Filipo fue una iglesia que amó a su pastor. Y representa a todos aquellos hermanos que aman y respetan a sus pastores. Representa a todos aquellos hermanos que velan por el bienestar de sus pastores. Por ejemplo, en el capítulo 4 de esta carta, versículo 15, Pablo dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ves qué tipo de creyentes eran ellos? Pendiente a su pastor. Muy pendiente a sus pastores. Y Pablo dice: ustedes fueron los únicos que estuvieron presentes.
Y Pablo dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esos son los hermanos de Filipo. Pablo dice estas palabras, están escritas, ahí están. Me enviasteis para mis necesidades. Tristemente, en muchas iglesias, congregaciones, hay hermanos que se molestan si el pastor se pone unos zapatos nuevos. Porque ellos se complacen en ver a su pastor en una condición crítica. Se molestan si su pastor tiene un buen coche. Y no se interesan en saber si ha comido o no ha comido. No, pero hay otros que sí se interesan. Porque estos creyentes de Filipo representan a los miembros que se ocupan y velan por el bienestar de esos hombres y mujeres que lo que hacen es velar por ellos e interceder por ellos, orar por ellos, preparar el sermón para que el sermón sea de bendición para ellos. Porque que la palabra de Dios es útil para corregir, pero hay gente que no le gusta que le corrijan. Y cuando a la palabra le corrige, se molesta. Se sienten mal. Pero que la palabra de Dios es útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea preparado enteramente para toda buena obra. Y estos creyentes de Filipo representan a los buenos creyentes. Gloria a Dios. Y Pablo dice, no es que busque dádivas. Mire, hermano, Pablo fue un hombre que se interesó en trabajar. Porque él no quiso serle carga a las iglesias. Y Pablo construía tiendas para sostenerse a sí mismo y sostener a aquellos que le acompañaban. ¿Por qué? Porque él conoció gente que no eran buenos. Y Pablo quiso cuidarse de eso. Sin embargo, hay miembros de la congregación que no quieren que el pastor trabaje, pero tampoco cumplen con su deber. A su nombre, gloria para siempre. Y Pablo le dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviaron ellos? Ofrendas. Y no dudo que hayan enviado los diezmos también. Porque, por ejemplo, hay muchos evangélicos que no quieren diezmar porque en el Nuevo Testamento la Biblia no habla así textualmente. Por ejemplo, Pablo no habla así textualmente acerca de los diezmos. Ni lo habla Pedro, ni lo habla Juan, ni lo habla Santiago, ni lo habla Judas. Bendito sea Dios para siempre. Y se aferran a lo que dice el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios en adelante. Cuando Pablo dice que el primer día de la semana cada uno aparte algo de lo que haya recibido para que cuando él vaya no se colecten ofrendas. Y se aferran de allá, no se puede apartar algo. Bendito sea Dios para siempre. Pero no analizan en realidad cuál fue el motivo por el cual Pablo dijo eso. No analizan que ese capítulo 16 de 1 Corintios y capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta de los Corintios se relacionan con lo mismo. Pablo allí sencillamente está ordenando de esa ofrenda que él había mandado que se colectaran en las iglesias para ayudar a los santos allí en Jerusalén. Se estaba colectando ofrendas en todas las iglesias
para llevarla a Jerusalén, para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Y es por eso que él dice, gloria a Dios, que cada uno apartara algo el primer día de la semana para que cuando Pablo llegara, no se colectaran ofrendas con ese fin, con ese objetivo. Y si tú te quieres dar cuenta, la calidad de creyentes que eran los hermanos de aquel tiempo, analízate el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Los hermanos de Macedonia, como capital Tesalónica, las iglesias de Macedonia, no se está hablando de una, sino las iglesias de Macedonia. Allí había muchos hermanos pobres. Óigame, si esos hermanos pobres les ruegan a Pablo de que le permitiese participar en ese servicio para los santos, era porque ya ellos tenían claro la bendición de ofrendar a su nombre gloria para siempre. Vean las escrituras. Entonces yo entiendo que no se dieron motivos para Pablo hablar de diezmos en las iglesias. Por eso nos lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Porque no se dieron motivos. Estas cartas que encontramos aquí fueron escritas porque se dieron razones y motivos. A su nombre, gloria. Y en el caso de los hermanos de Filipo, uno de los motivos fue para Pablo mostrarle a ellos su agradecimiento y darle a entender lo bien que él se sentía cuando les recordaba a ellos. Y aparte de eso, para exhortarle a seguir haciendo las cosas buenas. Bendecido el nombre del Señor. Y Pablo les exhorta a estos creyentes y le hace entender que lo que ellos han hecho es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y yendo nuevamente al capítulo 2, Pablo le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún afecto entrañable, si alguna comunión del Espíritu, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. El gozo mío se va a completar en que todos ustedes sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Gloria a Dios, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo esto en ustedes, gloria a Dios, en que ustedes sientan todos de manera igual esto que le estoy diciendo, va a completar mi gozo. Y si eso es a Pablo, un hombre mortal, cuanto más a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Cuanto más a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, que por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y si eso es a Pablo, cuanto más al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Que mire que la Biblia dice, oiga bien, en Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 26, que el Espíritu mismo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oiga bien, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda en la oración. Y eso es pues por su amor. Porque quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Gloria a Dios. Y aún lo que no sabemos y podemos hacer, Él nos ayuda a hacerlo. Si eso fue a Pablo, que le produjo gozo
el que estos hermanos sintiesen lo mismo, de que se consolasen los unos a los otros y que todos tuviesen el mismo grado de amor, cuanto más a nuestro Señor. Y Pablo dice en el versículo siguiente: gloria a Dios para siempre, a su nombre sea la gloria. Nada hagáis por contienda. Gloria a Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Esto sencillamente nos da a entender, primero, nosotros vamos a hacer las cosas por amor, no para contender con nadie, no para entrar en competencia con nadie. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo que tú haces, hazlo para la gloria de Dios, no para gloriarte. No, hazlo con humildad para la gloria de Dios. No lo haga para contender con nadie ni para competir con nadie, porque hay gente que le encanta que estar compitiendo. No, en el evangelio no estamos llamados a competir con nadie. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. Eso nos habla de respeto, de consideración hacia la otra persona. Eso nos habla de saber valorar las buenas virtudes que esa persona tiene y no nos enfoquemos en lo negativo. Estimando a los demás como superior, en pocas palabras, con respeto, con consideración. Y finalmente nos pone como ejemplo, el ejemplo perfecto de humildad, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice en el versículo 5, gloria a Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bendecido el Señor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Óigame, se hizo menor que los ángeles. Gloria a Dios, se hizo semejante, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vil que se le podía dar a un ser humano. Esa muerte escogió Cristo por ti y por mí. Pablo les está presentando a Cristo como el ejemplo perfecto de humildad. No se aferró de ser igual a Dios. No, él se despojó. Gloria a Dios. Y Pablo le dice a los hermanos anteriormente, haya pues en vosotros el sentir de Cristo. A su nombre gloria para siempre. Estando en esa condición de hombre, se humilló, tomando la muerte más vil que se le podía dar a un ser humano. La muerte en la cruz. Eso fue una práctica de los romanos. Los hombres malos, los malhechores, lo colgaban en un madero. Y esa muerte, la muerte más vil, la muerte más vergonzosa, la tomó Jesús por ti y por mí. Gloria a Dios para siempre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. Pero primero se humilló, primero demostró su humildad. Y a eso llamó Pablo a los hermanos de Filipo. Gloria a Dios, les exhortó, mejor dicho, a que en ello existiera la humildad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo, ejemplo de humildad. Tú y yo estamos llamados a ser humildes, a ser sencillos,
y permitir que la gracia de Dios reine en nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde.